Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, mi leoncito? Te mereces una lectura bonus, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Leo. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios del universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Leo, hay algo que te está como carcomiendo la cabeza, Leo. Estás un poco preocupado, preocupada, o posiblemente estás reflexionando el porqué de las cosas, de los acontecimientos. He visto una mujer muy alta, cariño. Es como si llegara ya lo que es prácticamente a las nubes, mi querido leoncito. Siento, Leo, como que para muchos de vosotros es como que la familia de ellos o de ellas hubieran como intervenido, cariño, ¿para qué? Para que tu mundo se bloquee, mi leoncito. Siento esto. Y esto, Leo, yo siento que está relacionado con intereses económicos, cariño. A lo mejor de repente, yo que sé, tú estuviste en una relación o estás lo que es en una relación, pero es como que el entorno de ellos o tu entorno no está de acuerdo que vosotros dos estén juntos o nunca han estado de acuerdo que vosotros dos estén juntos. Hay una persona muy mayor, con mucho carácter, que prácticamente mueve los hilos para que tú de repente tengas ese distanciamiento con esa persona o para que simplemente los problemas se originen lo que es en tu vida, Leo. Puede ser que este chico o esta chica, yo que sé, era un ingreso muy importante para la familia y por eso, cariño, pues tú te has ganado enemigos innecesarios, mi querido leoncito. Por otra parte también, mi querido Leo, es como que te gustaría saber cuáles son sus intenciones de una persona en concreto, porque he visto como una criatura que está jugando con la hierba, con el arbusto, cariño. Y es como que estuvieras entretenido o entretenida posiblemente en lo que está pasando actualmente con una persona en concreto. Te gustaría saber cuáles son sus intenciones, para qué vuelve, qué quiere, qué pretende, a dónde va esta relación. Siento esto. El otro mensaje, Leo, la otra imagen que yo he visto con el cuenco tibetano, he visto muchos grillos, muchos insectos, Leo. Mira, aquí tú tienes que ir con cuidado, ¿vale? Cuando en una casa, Leo, empiezan a aparecer lo que es plagas, como cucarachas, insectos, moscas, es mal augurio, ¿vale? Quiere decir que vas a tener lo que es un problema, quiere decir que va a pasar algo, te vas a decepcionar, o puede ser de repente de una forma natural, pero es mal augurio, mi querido leoncito. Entonces tienes que estar atento o atenta a esto. Te recomiendo que si está pasando esta situación, lo que es en tu vida,
hagas una pequeña limpieza en tu hogar. Coge lo que es palo santo, incienso. Si tiene lo que es ruda, pon ruda en tu casa. El agua de la ruda riega en tu casa, porque puede ser un mal augurio, mi querido leoncito. O simplemente, cariño, puede ser que a lo mejor, recuerda que hay una persona que está un poco distraído o distraída. Puede ser que a lo mejor están influyendo con algún tipo de energía o manipulación para que ellos no se centren en esta vida, mi querido Leo, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Vamos a ver. Una carta guía, una carta consejo para mi querido Leo. Una carta guía, una carta consejo. La carta de las de oros, cariño. Yo siento, Leo, que la suerte te acompaña o tú de repente has sido bendecido o bendecida. Porque esta carta nos habla de la suerte, de las oportunidades, del dinero, del proyecto. Pero piensa, Leo, que hay una persona que no le gusta esto, corazón. No vaya a ser que a lo mejor tú estás con alguien que te da todo, te da su tiempo, te da su amor, te da dinero, etcétera, etcétera. Pero yo lo que he visto con el cuenco tibetano, una persona mayor, muy alta, muy grande, corazón, puede ser su energía, ¿vale? Como que está observando y no está de acuerdo con la felicidad que te llega a lo que es en tu vida, mi querido leoncito. Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale un Libra. Me sale un Tauro. Me sale un Cáncer. Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale, corazón? O de repente tienes problemas con una persona relacionado a lo que es con el dinero. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. La letra C, la letra G, la letra V, mi querido leoncito. Vamos a ver qué me dicen el tarot, TV series, y luego voy a canalizar, cariño, con las semillas sagradas, ¿vale? Vamos a ver por qué yo he visto plagas en tu casa. He visto plagas, ¿vale? Entonces, por eso que quiero canalizar. Lo voy a dejar cerca para no olvidarme. Vamos a ver, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. La carta del 3 de espadas, cariño. Sí, hay alguien que tiene celos de ti, Leo. Hay alguien que siente envidia de ti, ¿ves? Sale la carta del 3 de espadas, cariño. Aquí yo veo envidias. Aquí yo veo celos, aquí yo veo traición, Leo. Si tú de repente en estos momentos estás en el mejor momento de tu vida, tienes un trabajo, tienes ingreso, te ha llegado algo extra, o hay una persona que ha aparecido y esta persona pues te hace feliz, hay una persona, mi querido Leo, que va a hacer hasta lo imposible. ¿Para qué? Para que tu mundo se desmorone, Leo, ¿vale? Entonces, tienes que ir con cuidado. Yo no digo que en estos momentos tu vida sea trágica, pero si tú estás yendo bien, hay una persona que tiene envidia. Y es, cariño, por el dinero. Es por el dinero, porque está al costado de la carta del as de oros. ¿Ves? Está al costado, cariño. Vamos a continuar. La carta del caballero de copas. Siento, mi querido Leo, que esas personas se acercan en tu vida como si fueran corderos. Porque aquí me sale esta carta de un personaje que te hace una invitación o un personaje que vuelve lo que es a tu vida, mi querido leoncito. Siento, cariño, que muchas personas se van a acercar a ti y como dice en ese refrán, no es amor al chancho, sino amor al chicharrón. Voy a comer mi caramelo. Vamos a ver. Voy a sacar más cartas, Leo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, mi leoncito. Vamos a ver, mi leoncito. ¿Qué más me quieren decir? ¿Vale, cariño? La carta del sol, cariño. ¿Sabes qué siento, Leo? Yo siento que muchos de vosotros inclusive van a caer en su trampa, cariño.
Van a caer en su trampa, porque siento que esta persona prácticamente te convence, ¿ves? Tenemos lo que es la carta del Caballero de Copas y la carta de la fuerza. Leo, tu elemento, mi querido leoncito. Vale. Yo lo que siento, Leo, siento que tú vas a hacer el papel de iluso, de ilusa. Te vas a confiar mucho con una persona, Leo. Demasiado. O te estás confiando mucho de una persona. Puede ser que tú me digas, Richard, esta persona no me pide dinero, pero sí, estamos saliendo, estamos quedando y estamos haciendo cosas. Tú ya me entiendes, ¿no? Y yo, pues me estoy enamorando más y más de esta persona. Esta persona no quiere un compromiso. Esta persona quiere pasarlo bien. Pero si tú, aún sabiendo esto, me dices, Richard, yo también quiero pasarlo bien, pues ya está, cariño. Entonces, ambos, pues simplemente se aprovechan. Ya está, cariño. Pero si no es así tu caso, tenlo por seguro, cariño, que esa persona que viene aparentemente con buenas intenciones, no es bueno. No es buena, ¿vale? Llévalo a tu terreno, Leo. Llévalo a tu terreno, porque esto puede ser en el trabajo, las amistades, la relación, etcétera, etcétera, ¿vale? Llévalo a tu terreno, mi querido leoncito. Te voy a sacar lo que es un mensaje. Vamos a ver. Del arcángel Gabriel. Vamos a ver, corazón. Si tú me dices, Richard, pues entonces nos comeremos, pues se comen, pero no vas a tener una relación formal, ¿vale? No confundamos. Vamos a ver, cariño. Dice, el arcángel Gabriel te sigue mucho el elemento fuego. Por si acaso, Leo, Aries, Sagitario. Aquel que persigue sus sueños con confianza siempre consigue obtener lo que desea. No reniegue nunca de la esencia de su alma y mire a través de los ojos de un niño. Soy el arcángel del rayo amarillo, de la compasión, e ilumino su conciencia a través de mi luz. Vale. ¿Qué te dice mi leoncito? Tienes que hacer caso de tu intuición. De tu intuición. ¿Vale, Leo? He escuchado el nombre de René. No sé qué tiene que ver para ti el nombre de René. Lo he escuchado, ¿vale? Vamos a canalizar, cariño. ¿Quieren hablar? ¿Quieren hablar, mi querido leoncito? Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Siento, mi querido Leo, hay una persona que aparentemente estoy viendo que tú te abrazas con alguien, Leo, pero esa persona, en vez de manos, tiene garras. Tiene garras, cariño. Una persona que tú tienes muy cerca, la cual tú confías mucho, la cual inclusive tú de repente vas a confiar hasta tus íntimos secretos, Leo. Siento que te van a traicionar, Leo. Siento esto. Por favor, déjame ver si en su casa hay algo. ¿Por qué aparecen esas plagas? Por favor, déjame ver si en su casa hay algo. Estoy viendo, Leo, un mueble y detrás de ese mueble hay como un espacio en la cual hay un televisor y hay más sofás. Hay más sofás. Dime, mi querido Leo, si muchos de vosotros tienen posiblemente sofás o muebles, pero que el tapiz es como si fueran de flores, de rosas, ¿vale? No es un tapiz de cuero, no es un tapiz liso, no. Es un tapiz que tiene muchos colores. Muchos colores. Yo estoy viendo, mi querido Leo, que por ahí, cerca de tu puerta o detrás de ese mueble, vas a encontrar algo. Algo que te va a sorprender, Leo. Te recomiendo que no lo toques con la mano. Recógelo, busca un recogedor o ponte lo que es una bolsa en la mano, cariño, y lo eches. Lo tires. Vas a encontrar algo detrás de un sofá de un mueble. No sé por qué siento, me ha llegado eso. Que inclusive de repente vas a encontrar algún animal muerto, cariño. No sé por qué me ha llegado eso. Es que tienes, no lo toques.
no lo toques con tu mano, ¿vale? No, ponte una bolsa, ponte un guante y luego ese guante, cariño, lo quemas o lo botas, ya está, pero no lo toques. Vamos a continuar. Vamos a ver, por favor, déjame mensajes, por favor, déjame mensajes. Por favor. ¿Alguna persona de elemento agua? ¿Alguna persona de elemento agua? Especialmente un cáncer, pero también puede ser Piscis o Escorpio. Estoy viendo, Leo, un cuaderno. Puede ser como un libro también, pero como un cuaderno. Esto puede estar relacionado con documentos, con trámites legales, con herencias. Puede estar relacionado, ¿vale? Porque estoy viendo un cuaderno. Un cuaderno, cariño. O de repente, yo qué sé, cuando tú llevas tu control. Si tú de repente llevas tu control, te recomiendo que tengas una copia de tu control, de tus archivos, de tus cosas. Vamos a ver. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Leo. A ver, mi leoncito. ¿Te ha pasado, especialmente las mujeres, que cuando se peinan, su cabello queda mucho de repente enredado lo que es en el peine? Y muchos de vosotros de repente lo hacen como una bolita y lo tiran. Leo, cariño, ten cuidado, Leo, no hagas eso. Si a ti se te cae el cabello cuando te peinas, a todos nos pasa, no lo botes en la basura, Leo. Si es posible, quémalo. Quémalo, mi leoncito, porque siento que alguien busca tu basura. Alguien está buscando algo muy tuyo, muy personal, Leo. Y con esto pueden hacerte mucho daño. Cariño, te recomiendo que seas muy desconfiado por esta parte, porque no tienes personas, hay muchas personas que no están vibrando bien contigo, Leo. Hay muchas personas. Siento que tú has votado algo muy personal, y siento, cariño, que ellos han tomado esto, son las energías, me está afectando. Voy a tomar mi agua. Ya lo he notado con tu lectura, ¿vale? Siento, mi querido Leo, que esto lo están utilizando lo que es en tu contra, Leo. Lo están utilizando. Son las energías, cariño, por eso que me atoro. He tenido que cortar en antes también porque me he puesto a toser mucho. Son las energías, Leo. Corazón. Tienes que ir con cuidado, Leo. Ve con cuidado. No todo el mundo te quiere, cariño. Tus cosas personales, si es posible, quémalos, pero no entregues a otras personas. No vaya a ser que lo utilicen lo que es en tu contra, mi querido leoncito. Tienes que ir con cuidado. No sé por qué siento, Leo, que han tomado algo y de repente tú por eso estás viendo como plagas. Estás viendo cucarachas, ratas, insectos, de todo en tu casa, Leo. ¿Por qué? Porque están haciendo magia. Están haciendo magia, cariño. Hay una persona que simplemente no está conforme contigo, no está de acuerdo contigo y está haciendo magia, cariño. Y es una persona que tú de repente, yo qué sé, lo estimabas mucho, lo querías mucho, Leo. Lo querías mucho. Porque yo he visto que tú a esta persona lo abrazas. Se abrazaban, cariño. Pero las garras de esa persona eran de una bestia, corazón. Quiere decir que alguien te traiciona. Alguien, a pesar que te ha traicionado, está haciendo algo para que las cosas te vayan mal, Leo. Tienes que ir con cuidado. Tienes que ser más tuyo, mi leoncito. Me dice también que está ligado con papá. No sé qué tiene que ver esto. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, Leo. Vamos a ver. Siento, mi querido Leo, que muchos de vosotros es como que a veces has tenido lo que es un sueño en la cual viene un viento muy fuerte y te arrastra. Son las energías, Leo. Si a mí me está afectando, imagínate a ti. Imagínate a ti, porque esto viene lo que es en tu contra, cariño.
Esto viene en tu contra, Leo. Siento que muchos de vosotros inclusive sienten como un aire que les rodea, corazón. Y esto no es normal. Algo están haciendo, cariño. Algo están haciendo. ¿Qué puedes hacer para protegerte, Leo? Recuerda que no hay poder más grande que la de Dios. No hay poder más grande, Leo, ¿vale? Tienes que repetir conmigo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para que lo espantes esa mala energía, esa mala vibra. Si tú tienes a Dios en tu corazón, cariño, nada ni nadie podrá contigo. Nada ni nadie podrá contigo. Acepta a Dios, corazón, como tu Salvador. Acepta a Dios como tu protector, como tu maestro, como tu padre, cariño. Acepta a Dios, porque ahora lo necesitas. Lo necesitas, cariño, ¿vale? Siento que alguien simplemente te va a traicionar. Lo siento, mi querido leoncito. Vamos a continuar. Y muchos de vosotros van a caer. Muchos de vosotros van a decir, bueno, Richard se ha arrepentido, Richard. Bueno, es una persona que es cierto que ha obrado mal, pero se ha arrepentido. Ni caso, ni caso. Es una persona que se acerca por interés. Leo, ni caso, mi leoncito. Te recomiendo, corazón, que no confíes en él o en ella. Pero alguien quiere hacerte daño. Lo siento, Leo. Vamos a ver. Pero bueno, guerra avisada no mata gente, ¿no, Leo? Tú ya sabes lo que hay. Si tú de repente le das lo que es una oportunidad a esa persona, ya sabes lo que hay, Leo. Te estoy advirtiendo. Te estoy advirtiendo. Te va a ocasionar problemas. A ver, un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver que no todo tiene que ser dramático. Un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver, Leo. Un mensaje de los ángeles del amor. Dice: relaciones kármicas ya se conocían. Tú sientes una conexión muy fuerte con una persona y muchas veces, mi leoncito, te preguntas, ¿por qué, Richard? ¿Por qué siento como que es especial, que es mi alma gemela? ¿Por qué siento que no puedo olvidar a esta persona? Porque vosotros, cariño, vienen de vidas pasadas. En otra vida tú con él o con ella tuviste lo que es una historia y ahora pues simplemente se reconocen o tú de repente sientes esa conexión con esta persona, ¿vale? Vosotros vienen de vida pasada. Esto también, mi querido leoncito, puede estar relacionado para solteros y solteras. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo estoy conociendo a una persona y con esta persona me siento tan bien, con esta persona parece que lo conozco de toda la vida. ¿Por qué me pasa esto, Richard? Si yo siempre he conocido a más personas, pero nunca me ha pasado esto. Porque, cariño, vosotros son relaciones kármicas. Vienen de vidas pasadas. Te has encontrado con una persona de vidas pasadas. Y posiblemente, cariño, vosotros van a tener algo. Porque esto está relacionado mucho para solteros y solteras, pero también para personas que a lo mejor, aunque tú tengas pareja, sientes una conexión muy fuerte con una persona. Y esto, cariño, es muy fuerte. Al final se atrae, mi leoncito, y pasa algo entre vosotros dos, mi querido Leo. Entonces, cariño, tiempo al tiempo, mi querido Leo. Vamos a ver, cariño. Quiero que preguntes algo. Si hay algo que a lo mejor tú me dices, Richard, ¿será Pepe? ¿Será la Lupe? Voy a sacar 2 mazos. De esos 2 mazos, tú vas a elegir uno, ¿vale? Y esa va a ser tu respuesta. Vamos a ver. Respuesta general. Lo que tú quieras preguntar. Respuesta general, Leo. Respuesta general. Lo que tú quieras preguntar, ¿vale? Vamos a ver. Respuesta general, Leo. Lo que tú quieras preguntar. Voy a sacar 2 mazos. Listo. ¿No se ve? Vale. Opción 1 y opción 2. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del carro es un sí, ¿vale? Y sale un cáncer, irónicamente. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de colgado es un no y sale lo que es un Libra. Muy bien. Bendiciones, corazón. Es una respuesta general. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver.
Para muchos de vosotros, mi querido Leo, hay una persona con la cual de repente no tiene lo que es una historia formal, o de repente esta persona está lo que es en la distancia, de elemento fuego, que siempre te piensa, ¿vale? Es una persona que vive cerca del mar, cerca de la costa. Es una persona de cabello largo, puede ser castaño, puede ser de repente que tenga canas, delgado o delgada, cariño. Esta persona, cariño, si tú te das cuenta, tiene lo que es una tabla de surfear. ¿Qué quiere decir esto, cariño? Que esta persona de elemento fuego quiere pasarlo bien, ¿vale? Si tú de repente me dices, Richard, ¿será que esta persona quiere lo que es una relación formal conmigo? No, quiere pasarlo bien, ¿vale? La carta también del 4 de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, últimamente estás sintiendo una conexión con una persona con la cual la historia se terminó entre vosotros dos. Esta persona puede ser de elemento aire, puede ser Géminis, Acuario, Libra. Piel blanca, cabello negro, largo. Siento que esta persona está en su zona de confort. Puede ser cualquier otro signo. Entonces, este personaje, mi querido leoncito, tiene pareja porque está dentro de un nido. ¿Te das cuenta? Está dentro de casa. Pero sin embargo, últimamente está existiendo una conexión entre vosotros dos. Vamos a continuar. La carta también del 2 de espadas, cariño. Esta persona tiene miedo, o tú de repente tienes miedo, que los sentimientos que vosotros tienen simplemente salga lo que es a la luz, cariño. Otra vez me sale elemento aire, pero puede ser cualquier otro elemento. Piel blanca o piel trigueña, cabello negro, natural o pintado. Esta persona tiene lo que es una venda en los ojos, cariño, y hay muchos cuervos. Entonces, es una persona que no te mira directamente a los ojos. Algo lo atormenta, Leo. Algo lo está atormentando a este hombre o a esta mujer. Vamos a continuar. La carta también del ermitaño, cariño. Existe una persona que le separa de repente fronteras, una persona del pasado que puede ser mayor de 30 años, piel blanca, cabello castaño, cabello negro, cabello rubio o tiene canas. Su trabajo está relacionado con el mantenimiento, con la construcción, o simplemente la distancia, o tiene un alto cargo. Esta persona, mi querido Leo, te piensa. Nunca ha dejado de pensar en ti, mi querido Leo, a pesar de la distancia. Muchos de vosotros inclusive no tienen contacto, comunicación cero. La carta de colgado, cariño. Esta persona no te puede olvidar. Muchos de vosotros, mi querido leoncito, también posiblemente vas a tener que resolver un problema con personas que son menores que ustedes, especialmente lo que es hijos o personas que tú tengas lo que es a tu cargo, mi querido leoncito, ¿vale? Elemento aire o cualquier otro elemento. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro, natural o pintado, mi querido leoncito. Vale, corazón. ¿Tú has escuchado la música de Julio Iglesias que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra, en cuestión de amores nunca aprenderé? Cariño, ¿por qué, si tu intuición te está diciendo algo, por qué vuelves otra vez a caer en las garras de esa persona que te va a traicionar, Leo? No entiendo, ¿por qué lo haces? ¿Eres masoquista? ¿Eres tóxica? ¿Eres tóxico? No entiendo por qué lo vas a hacer. Porque yo siento, Leo, que a pesar que yo te he dicho con las cartas y con la canalización, tú le vas a dar una oportunidad. O es que tú me dices, Richard, yo también estoy jugando. No vaya a ser, cariño, que el que juega con fuego puede salir quemado o quemada en esta historia, mi querido leoncito. Yo te recomiendo, Leo, no te compliques tu vida, corazón. No te compliques tu vida. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. Te recomiendo que te hagas una limpieza con el alumbre, una limpieza con el huevo, o simplemente, cariño, antes de terminar lo que es el año, date lo que es un baño de florecimiento. Busca información en YouTube, cariño. Hay muchas formas de hacerse un baño de florecimiento. Si no puedes y puedes conseguir lo que es el alumbre, que es barato, cariño, hazte la limpieza del alumbre para que te puedas liberar de toda esa mala energía, de toda esa mala vibra, porque algo negativo está rondando lo que es en tu vida. Hasta la vista y sé feliz, Leo. Te quiero, corazón.